Bendecido día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que podamos compartir un tema que realmente nos atañe a todos. Y más sobre todo cuando estamos viendo todas estas olas de violencia que se levantan delante de nuestros ojos, cuando vemos las situaciones dramáticas que están aconteciendo en Israel y en la Franja de Gaza. Creo que nosotros tenemos que hacernos preguntas y no solamente las respuestas son obvias, atacamos porque nos atacamos, sino que hay detrás del corazón de las personas. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que lleva por título Puntos Ciegos y precisamente se denomina así porque hay cosas en nosotros que las tenemos y a pesar de que las tenemos, simplemente no nos damos cuenta. Salen como de una manera automática y de repente nosotros pensamos que así somos porque así somos o simplemente somos la respuesta de lo que otras personas hacen. Yo te invito para que te unas conmigo en oración, para que le demos gracias al Señor y sobre todo para que ensanche nuestro pensamiento, para que podamos absorber lo que Dios ha determinado. Padre bueno, gracias te damos, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en este día. Te pedimos, Señor, que tú llenes el espacio con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu gloria se derrame sobre la tierra. Estamos implorando, Señor, que seas tú, Padre mío, en tu misericordia moviéndote alrededor nuestro, tocando nuestra vida, Señor, mostrándonos todas aquellas falencias que tenemos, aquellos defectos que son menester de que podamos, Señor, corregirlos. Y sabemos que la única manera en que podemos corregirlos es cuando los aceptamos y te pedimos ayuda. Por eso hoy te pedimos ayuda en este día. Te pedimos tu ayuda para poder comprender, para entender y para que podamos despertarnos a esa responsabilidad que tenemos con la vida que tú nos has dado. No se trata solamente de vivir de la mejor manera. Se trata, Señor, de que podamos hacer de la vida, oh Dios amado, lo mejor para ti. Que nuestra alabanza, que nuestra adoración sea, Señor, los actos que nosotros llevamos a cabo sobre esta tierra. Que nunca nos olvidemos, Señor, que tú eres omnipresente, que tú estás allí a nuestro lado y que eres testigo silencioso de nuestros actos. Hoy te pedimos, Señor, que tu vara y tu cayado esté con nosotros, que nos des alientos, que adereces mesa delante de nosotros, porque sabemos que al final estamos intentando, Señor, llegar a vivir contigo eternamente y para siempre. Te doy gracias, Jesús. Te suplico, Espíritu Santo de Dios, que hoy nos hables. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén y amén. Hoy vamos a tocar un nuevo tema que lleva por título Cegados por la amargura. Y creo que es un tema que nos atañe a todos porque parece mentira, de alguna manera todos nosotros tenemos ciertos niveles de amargura. Y sobre todo por muchas cosas que tal vez de pronto no hemos obtenido, que no hemos logrado o simplemente por situaciones que nos han acontecido con otras personas y guardamos todavía esos recuerdos. Podríamos decir que la amargura es como, digamos, aquellos sentimientos que se mueven dentro de nosotros en virtud de no haber podido cambiar una situación o en virtud de no poder haber obtenido algo o en virtud del dolor que muchas personas o tal vez una o dos o cuatro nos hayan infligido. Que quiero contar una ilustración que nos va a ayudar a poder ir desgranando el tema. Habían dos personas que iban caminando y de repente llegaron a la orilla de un río y se encontraron con una mujer que estaba llorando. Lloraba desesperadamente. Uno de ellos le preguntó que qué le pasaba y la mujer le dijo, estoy llorando porque aquí no hay un puente y como no hay un puente no me atrevo a vadear el río porque a lo mejor me ahogo porque no sé nadar. Uno de ellos le dijo, si usted quiere, nosotros podemos cargarla
y como conocemos por dónde podemos vadear el río, la podemos pasar para que usted no tenga ningún problema. Ella dijo, oh, fantástico, qué bueno que me ayuden, Dios los ha enviado. Y los dos amigos colocaron sus manos para que ella pudiera ir sobre sus brazos y atravesaron el río, la dejaron del otro lado y ella siguió su camino agradeciéndoles. Igualmente ellos siguieron su camino, pero más adelante uno de ellos comenzó a quejarse. Y comenzó a quejarse porque se vio que sus ropas estaban sucias, porque la mujer había con sus pies, le había ensuciado su ropa y comenzó a quejarse de cómo era posible que ahora tenía su ropa sucia y se veía horrible. Y más adelante comenzó a quejarse porque le dolía la espalda. Entonces él decía que fue por cargar a esa persona, porque pesaba mucho y ese esfuerzo hizo que él se sintiera con su espalda lastimada. Más adelante siguió quejándose y su amigo se paró en el camino y lo quedó mirando y le dijo, ¿no te has preguntado por qué yo no me quejo de la acción que tuvimos? Él se lo quedó mirando y le dijo, no. Y le dijo, es sencillo, yo no me sigo quejando porque simplemente yo descargué a esa mujer del otro lado del río, pero tú todavía la sigues cargando. Y eso es lo que ocurre justamente con la amargura. Comenzamos a cargar cosas, resentimientos y situaciones que nos afectan y sobre todo no solamente afectan nuestra comunicación con las personas, sino que afectan nuestra relación con Dios. Hoy quiero mostrarte a una persona que hemos invitado y es al profeta Jonás. Creo que has oído hablar de Jonás y Jonás realmente encarna una situación que hoy se presenta delante de nosotros. Vamos a mirar en el libro de Jonás, en el capítulo 3, Jonás capítulo 3, en el versículo 5, Jonás capítulo 3, versículo 5 al capítulo 4, versículos 11. Dice, vino palabra del Señor a mí, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, dice la palabra, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive que por mandamiento del rey y de sus grandes decidió que hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de la ira y nos apacentaremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se conmovieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que todos ellos habían dicho que habían hecho, y así fue. Dice la palabra, pero Jonás se apesadumbró. Qué interesante es esto. Un hombre de Dios que se apesadumbra porque otros se arrepienten. Y dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea que no estaba no solamente triste, sino que se llenó de ira, se llenó de rabia. Y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grandes misericordias, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hasta el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera
y se secó. Y aconteció que él, al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amado, esta es la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay cosas que a veces de pronto nos pueden resultar un poco molestas y un poco antipáticas. Pero esta historia de Jonás creo que nos debe poner en evidencia de cosas que nosotros sentimos. Jonás lo conocemos como el profeta rebelde, pero ¿de dónde venía la rebeldía de Jonás? Jonás había recibido una directriz de parte de Dios. Le había dicho de que era necesario que fuera al reino de Asiria, a la capital que era Nínive, y que pudiera predicar que ellos se arrepintieran. Pero él tenía en su corazón una historia de algo que había acontecido, en el cual el pueblo asirio había subyugado, el pueblo asirio había asaltado, el pueblo asirio había raptado a una gran cantidad de habitantes de Israel. Y tal vez este hombre, Jonás, había sido testigo tal vez de todas estas cosas, y todo esto hizo que él se llenara de odio en contra de esas personas. Ahora, lo más interesante es que nos están presentando a un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, un profeta. Esto es lo que nos tiene que llevar a entender, es que a veces nosotros, a pesar de que podemos creerle a Dios, a pesar de que somos seguidores de Jesucristo, a pesar de que nos congregamos en ciertos lugares, a pesar que podamos ser el pueblo de Dios, podemos estar cayendo en rebeldía y podemos tener en nuestro corazón ese virus de la amargura, y podemos expresarlo a través de no tener consideración con las otras personas. ¿Sabes? El problema de la amargura es que algo que estamos cargando. Y cuando nosotros miramos a la historia de Jonás, cuando él recibe la orden del Señor, él inmediatamente se aparta. Fíjate la mentalidad que él tenía. Él quiso huir a Tarsis. Algo así como que tal vez él pensaba de que solamente el Señor se movía solamente en Israel, pero no se movía en otro lugar de la tierra. Tal vez nosotros a veces olvidamos eso, que Dios se mueve en todas las latitudes, y no solamente eso, sino que es omnipresente, está allí al lado de nosotros. Y a veces nosotros olvidamos esto y simplemente caemos en la misma rebeldía en que cayó Jonás. Dice la palabra de que él se embarcó a Tarsis y hubo un naufragio, y en ese naufragio fue echado al mar, y un gran pez, no dice qué clase de pez era, dice que era un pez gigantesco. Nosotros presumimos que pudo haber sido una ballena. En todo caso era un pez gigantesco, no sabemos realmente qué clase de pez. Lo único que sabemos es que duró 3 días allí en el vientre de aquel pez, y allí estando en esa oscuridad, allí estando consumido por el temor, se arrepiente y le pide perdón a Dios. Entonces el gran pez lo arroja a la playa, a la orilla, y él se dirige hacia la ciudad de Nínive. Y en Nínive llega con un mensaje lacónico, y simplemente dice que en 40 días va a ser destruida Nínive si ellos no se arrepienten. Él no contaba de que estas personas pudieran haberlo escuchado. Cuando la palabra viene de Dios, la palabra es escuchada. Hace el efecto para el cual fue enviada. Por eso dice la palabra de Dios exactamente que la palabra de Dios no regresa vacía. Y evidentemente no iba
a regresar vacía. Dios quería mostrar su misericordia a este hombre que era inmisericordioso. Y después de esto, de ver que todo este pueblo se arrepintió de su pecado, al menos esa generación, porque 100 años más adelante, pues Nínive fue destruida. Pero en esa generación, Dios envió su gracia y su misericordia. Y aquello, en lugar de agradarle a Jonás, simplemente hizo que se sintiera más molesto, que sintiera más rabia, se sintiera más ira, porque lo que él realmente quería era que todas esas personas murieran. El Señor le había dicho, tú solamente estás mirando a tu conveniencia. Y le puso el ejemplo de la calabacera. Te sentiste cómodo cuando la calabacera te dio a ti sombra, pero cuando se secó, no te importó absolutamente nada. Entonces él estaba diciendo, a mí sí me interesan estas personas. A mí sí me interesa el ser humano. Y por eso yo te envié, porque ellos son creados de mis manos. Y tal vez eso es lo que nosotros a veces no tenemos en cuenta cuando tenemos ciertos encuentros difíciles con ciertas personas. Lo que te quiero decir es que en este mundo imperfecto, lo más perfecto es que nosotros podamos tener ciertas desavenencias con algunas personas. Que tal vez hayan personas que puedan hacernos daño a nosotros y eso nos va a causar, digamos, dolor y nos puede causar en el alma una cicatriz profunda, como la llamamos. Pero lo que el Señor nos está advirtiendo es que realmente tenemos que tener cuidado de que no caigamos en esa trampa de la amargura. Que es fácil de que nosotros podamos caer justamente en esa trampa de permitir que se amargue nuestra vida. Es vivir eternamente nosotros, oiga bien, eternamente resentidos, con odio en el corazón. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy, escúchame bien, y quiero que tú entiendas mis palabras porque son palabras de lo que el Señor a mí me ha hablado. Yo quiero que tú entiendas que lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, con el pueblo de Dios, Israel, y con la Franja de Gaza, con el otro pueblo palestino, es precisamente que ha habido una memoria demasiado viva y activa de todos los aconteceres del pasado que le ha ocurrido a este pueblo. Y simplemente el pueblo de Israel, ante las circunstancias, quiere arrasar y quiere acabar, porque en el corazón lo que hay es odio. Y cuando nosotros tenemos odio y amarguras y resentimientos en nuestro corazón, esas son las acciones. Si las cosas que están haciendo son correctas, entonces nosotros tenemos que coger de nuestras Biblias y en esos mandamientos que nos han dado, tenemos que borrar el mandamiento de no matarás, porque simplemente ya no estaría en moda. Pero cuando nosotros nos dejamos arrastrar, escúchame bien, por la amargura, por todo lo que hemos tenido cargando día tras día, de siglo en siglo, ocurre que nuestro corazón está envenenado. Y ese veneno obra de una manera tal que hace que nosotros pensemos que tenemos la razón. Creo que el caso de Jonás era precisamente que él creía que él tenía la razón. ¿Cómo era posible que vamos a nosotros a predicarle a un pueblo profano, un pueblo criminal, un pueblo violento, un pueblo asesino? Porque ese era el pueblo de Asiria. Estas personas empalaban a sus enemigos delante de sus murallas para que tuvieran miedo. Los desmembraban, violaban a las mujeres y cogían y robaban. Eran desastrosos. No estamos diciendo que eran unas buenas personas, pero Dios está interesado en que el hombre pueda cambiar y que nosotros particularmente podamos entender que van a haber muchas cosas que nos pueden afectar, pero no podemos permitir que se amargue nuestra vida. Y creo que es la enseñanza de lo que el Señor nos quiere dar. Ahora, en la palabra de Dios hay una advertencia clara y de alguien que puede hablar realmente con autoridad. El apóstol Pablo nos está advirtiendo, Dios nos está advirtiendo a través del proceso del apóstol Pablo. Tú conoces cómo era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Te voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 9.
Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Creo que aquí lo que nosotros entendemos, en el camino se encontró con el Señor y el Señor le dijo a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón, dura cosa es lo que tú estás haciendo. Él preguntó y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No olvides esto, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, la palabra de Dios posteriormente, el apóstol Pablo, con toda la revelación que Dios le da, llega a un punto clave en el libro de los Hebreos. Y en el libro de los Hebreos está consignado lo siguiente. Es algo que estoy absolutamente seguro que has leído o que has escuchado. Y dice de esta manera, libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo que la palabra está diciendo. Dice que la amargura es comparada como con una raíz. Ahora, la pregunta es, ¿las raíces están a la vista? Definitivamente no. Las raíces están profundas. Las raíces están muy dentro de la tierra. Y las raíces terminan sosteniendo el árbol y alimentando al árbol. O sea, no se ven, pero están tan profundas que no se ven y alimentan al árbol. Lo que quiere decir es que el árbol se sustenta de esas raíces. Lo que la palabra de Dios me está diciendo es justamente la amargura, es una especie de raíz que profundiza en nuestro ser. Y es una raíz que está allí, que no está a la vista, porque muchas veces nosotros no la vemos. Pero yo creo que tú has notado personas malhumoradas, personas que pierden la paciencia rápidamente, personas que no tienen consideración con otras personas, y entonces nosotros desde fuera nos damos cuenta que algo está afectando el comportamiento de esa persona. Nosotros tenemos un estado inconsciente que se mueve dentro de nuestra mente. Y en ese estado inconsciente se graban ciertas cosas que de alguna manera afectan nuestra conducta consciente, o sea, nuestra manera de ser, de comportarnos y de reaccionar, ciertas actitudes. El apóstol Pablo había pasado por esta circunstancia, había sido un perseguidor de la iglesia y había sido una persona que había consentido en que mataran a muchos de ellos porque él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Él estaba pensando que él era el defensor de la fe. Él no había entendido quién era realmente Jesucristo. Y creo que en el momento en que él tiene ese encuentro con el Señor, comienza a entender cuán equivocado había estado. De tal manera que la epístola que está escribiendo a los hebreos, al pueblo de Israel, les está diciendo, tengan cuidado que no vaya a brotar en medio de ustedes una raíz de amargura como brotó en mí. Porque cuando nosotros no tenemos en cuenta eso, entonces nos vamos a contaminar y vamos a contaminar a otras personas. Lo que realmente esta situación de la amargura hace es que es contaminante. No solamente nos afecta a nosotros, sino que terminamos afectando el entorno en el cual estamos. Fíjate, por ejemplo, en algunos hogares, algunas familias que tienen ciertas situaciones porque de pronto no saben manejar sus asuntos, no saben dialogar sus asuntos, y hay algún, tal vez, padre de familia, por mentar a cualquiera. Y entonces este padre de familia está angustiado por esto, por lo otro, porque las cosas no le van bien, porque tal vez no tiene la remuneración que espera que deba tener, o porque tal vez las cosas no están funcionando porque estudió cierta profesión y tiene que hacer otra cosa. Entonces su vida comienza a sentirse resentida y amargada por las cosas que está viviendo. Y todo eso comienza a expresarlo alrededor de las personas que comparten con él.
Entonces todo esto termina contaminando el resto de las personas y entonces todo el mundo comienza a reaccionar de una manera frenéticamente equivocada. Lo que hoy nosotros estamos viendo. Hoy nosotros estamos viendo cantidades de guerras y todo esto porque hay una condición de amargura, de rabias, de dolores en medio del corazón del ser humano. Y no hemos entendido que esto es nefasto, que es necesario que nosotros nos desprendamos de esto. Pero la advertencia no solamente nos dice que contamina a otros, sino que pensamos que nosotros tenemos la razón, nos asiste la razón de estar molestos, de estar incómodos porque nosotros no queremos y no aceptamos que las cosas sean como son. Tal vez no hemos entendido que cada situación, que cada problema, que cada dificultad nos está enseñando a nosotros algo. Creo que a usted le he dicho en muchas ocasiones que nosotros somos seres humanos que estamos tratando de alcanzar nuestra humanidad. Y la única manera en que podemos alcanzar esa humanidad es precisamente viendo nuestras reacciones, mirando cómo reaccionamos ante ciertas situaciones que nos están aconteciendo. El Señor siempre quiere que nosotros crezcamos, que maduremos. Si solamente fuera cuestión de la salvación, pues bueno, cuando nosotros recibiéramos a Cristo nos muriéramos y nos fuéramos. Pero es cuestión de transformación. Dios quiere que tú verdaderamente valores la vida que te ha dado. Y que te puedas preguntar qué puedes tú darle a tu Creador que verdaderamente lo pueda a Él hacer sentir feliz. O digámoslo de otra manera, ¿qué puedes darle tú a tu Creador que sirva como una alabanza, como una adoración, como para darle honra a Él? Bueno, lo que estás pensando, poder hacerlo mejor con nuestra vida, con lo que Él nos ha dado. Por eso nos está advirtiendo, porque nosotros podemos simplemente amargarnos y terminamos amargando a los demás porque creemos que tenemos la razón en lo que nosotros estamos viviendo. Por eso, mis amados, el problema mayor que tiene la amargura es que nosotros nos convertimos en jueces, como el caso de Jonás. Jonás fue al extremo tal de que regañó a Dios. Simplemente le dijo, yo sabía que tú, si yo venía hasta acá, tú eres tan misericordioso que los ibas a salvar. Y él es lo que no quería, porque es que estás equivocándote. Ellos son malos y te estás equivocando en tener misericordia para con ellos. ¿Sabes? Nos colocamos en la posición del que juzga y el único que juzga es el Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago, en el capítulo 4 de Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Fíjate lo que hace la amargura. La amargura nos coloca en esa condición de juzgar, de juicio, porque creemos que nos asiste a la razón. Esa era la condición que tenía Jonás. Jonás había juzgado al pueblo de Nínive y simplemente le había dicho, este pueblo no merece ser salvado. Este pueblo no merece misericordia. Digámoslo de otra manera, él asumió una posición de Dios. Y ese es el problema que tiene justamente la amargura. Queremos que las cosas sean a nuestra manera, en nuestro entendimiento, y nosotros buscamos siempre que se haga la justicia a nuestra manera. Ahora creo que la pregunta indicada en este momento, en este día para nosotros que queremos aprender y ser verdaderamente buenos cristianos, es ¿cómo podemos evitar el tener una vida en amargura? ¿Cómo podemos evitar que esa raíz que tenemos en nosotros sea definitivamente erradicada? ¿Qué debemos hacer? Amado, la vida se trata de acción. Nosotros podemos leer la palabra, nosotros podemos orar la palabra, pero tenemos que obrar y actuar conforme la palabra. Necesitamos movernos en acciones. Y Dios quiere justamente que nosotros podamos despertar, que podamos entender y vivir porque la palabra de Dios es vida.
porque la palabra de Dios es perfecta, porque la palabra de Dios es eficaz. Es tan eficaz que sirve para resolver las cosas que nosotros debemos resolver, porque tenemos muchas cosas que resolver. Entonces, el asunto es, ¿cómo podemos evitar caer en ese estado? En el estado en que nosotros le deseamos el mal a la gente, en el estado que nosotros querramos eliminar a las personas, en el estado en que nosotros pensemos que las personas no merecen la salvación. ¿Cómo nosotros podemos evitar caer en ese estado de amargura? Lo primero, es lo esencial, es básico. No alimentes resentimientos en tu corazón. Ese es el gran problema. Te voy a explicar. Nosotros normalmente cuando nos pasa algo que no nos gusta, comenzamos a pasar la película permanentemente. Estamos allí nosotros pensando y pensando en aquello, y esto va haciendo que se refuerce nuestro enojo, nuestro odio. Estamos pensando en esto en lugar de procurar comprender las situaciones. Yo no te estoy diciendo que lo que te haya pasado no haya sido malo, evidentemente es malo. Pero tienes un problema, que cada día que repasas lo mismo, no resuelves lo que te pasó y estás afectando el presente de tu vida. Y si tú estás afectando el presente de tu vida, lo que quiere decir es que tienes un futuro incierto porque vas a seguir en la misma condición. Mira lo triste que terminó Jonás. Es un libro triste. Al final, Jonás terminó enojado. Y es terrible que tú termines enojado por algo que no puedes cambiar. Por eso lo primero que tenemos que hacer es no alimentar aquello que exacerba mi corazón, que no alimente ningún tipo de resentimientos. Te voy a contar una historia cierta. Unas tribus de la Polinesia. Había una tribu que se llevaba muy mal con la tribu de la otra isla. Allí en la Polinesia hay una cantidad de islas, están casi cerca, y algunas sufrían invasiones de las otras tribus. Entonces, cuando ocurrían todos estos enfrentamientos y luchas, esta tribu procuraba quedarse con algún trofeo que le quitara a la otra persona con la cual estaba contendiendo. Le quitaba cualquier cosa, un collar, qué sé yo, algo, un atuendo, el arma, qué sé yo. Y estas personas tenían la costumbre de colocar todo lo que pudieran conseguir en esas batallas y los colocaban en el techo de sus chozas. De tal manera que en la noche, cuando ellos se acostaban, veían las cosas que le habían quitado a sus enemigos y entonces, recordando de esa manera, comenzaban a mantener permanentemente el odio vivo dentro de ellos. Es lo que exactamente hacemos nosotros. A veces nos acostamos y comenzamos a pasar esa película de que algo lo que nos ha pasado y volvemos otra vez al asunto y pasamos otra vez eso, y lo que hace es que sencillamente nuestros niveles de amargura comienzan a mantenerse y terminamos contaminados. Y totalmente el problema de esto es que consiste que esto nos roba la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios tiene con nosotros. Mira lo que dice la palabra, lo que el Señor nos enseña en la carta a los Efesios en el capítulo 4. Carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotras toda amargura, ira y enojo, gritería y maledicencia, y quítese toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El asunto está en esto. El asunto está en que nosotros condicionamos nuestro perdón a simplemente que la persona lo merezca. Y no has entendido que el perdón no es por merecimientos. El perdón es por misericordia. Dios no hace justicia cuando nos perdona. Nosotros no merecemos ser perdonados, pero Él nos perdona por su misericordia, por su gracia. Pero nosotros, cuando alguien nos afecta, como el caso de Jonás,
que no se sintió lastimado por ese pueblo, no se sintió lastimado por la calabacera porque se secó. Simplemente él estaba disfrutando de su perdón y de lo que estaba gozando en aquel momento. Igualmente nosotros gozamos porque Dios a nosotros nos ha perdonado. Y cada día que tú te portas de manera, digamos, extraña, por así decirlo, tú le pides perdón a Dios y tú te sientes tranquilo y te sientes confortado porque tú hablas y dices que Dios te ha perdonado. Pero resulta de que hay ciertas personas que también te han hecho algún tipo de situaciones en tu vida y entonces allí te es difícil perdonar porque tú te sientes lastimado y porque tú deseas en tu corazón justicia. Si Dios hiciera justicia, nosotros no estaríamos aquí. Y Él lo que quiere a ti enseñarte es que por encima de la justicia que realmente la va a impartir Él al final, está la misericordia. Y Dios quiere que nosotros podamos realmente dar esa misericordia, que podamos aprender a perdonar a esa persona. Porque si no nos estamos nosotros contaminando y nos vamos a seguir lastimando permanentemente. Imagínate esa tribu todas las noches viendo aquellos artefactos, recordando las cosas que hicieron, a quienes mataron, a quienes hirieron, que les robaron. Igualmente pasa con nosotros, comienzas a pasar las situaciones con esa persona que te ha afectado y vuelves y vuelves y vuelves y vuelves. Y resulta de que esa persona no sabe siquiera que tú te acuerdas de ella, pero tú estás sufriendo. Esa persona está tranquila, come bien, cena bien, es más, ha hecho su vida tranquilamente y tú estás aquí envenenada. ¿Sabes? La amargura es eso, como una especie de veneno que tú te tomas creyendo que el otro se va a morir, solamente porque estás deseándole el mal. Y el Señor quiere que nosotros miremos bien, que de nosotros dependen las decisiones de cómo estamos manejando nuestra respuesta ante las cosas que nos pasan. Siempre van a pasar cosas difíciles. No solamente eres tú la persona que vive situaciones dolorosas, todos nos han pasado situaciones dolorosas. El punto es, ¿qué hago con esas situaciones? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Voy a permitir que eso pudra mi corazón? ¿Voy a permitir que esa herida que me hicieron en el corazón se pudra y simplemente me convierta en una mala persona? Entonces tal vez sea la persona que los otros han hecho de mí en lugar de yo ser la persona que debo hacer para la honra de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener claro. Todas esas situaciones no te estoy diciendo que sean buenas. Todas estas situaciones no te estoy diciendo que sean deseables, pero de la mano de Dios, todas las cosas nos pueden ayudar a bien. Y es enfrentando situaciones así en donde el Señor quiere que sintamos ese reto para que el amor que le sentimos a Él sea más contundente y más poderoso, porque no puedo de ninguna manera permitirme decepcionar a mi Rey. No puedo permitirme decepcionar a mi Padre. No puedo permitirme yo quedar mal delante de Él. Yo tengo que honrar el hecho de que me ha creado. Así que todos hemos tenido todas estas situaciones, entonces tenemos que evitar alimentar este tipo de situaciones en nuestro corazón de resentimientos y de odios. ¿Sabes? La segunda cosa que tienes que hacer es desechar el deseo necio de vengarte. Nosotros queremos perdón, pero no queremos perdonar. Tenemos que evitar el estar pensando que tenemos que vengarnos. Ese es el gran problema, el terrible problema que estamos viviendo hoy. Hay un deseo de venganza y si hay un deseo de venganza, arrasamos con todo, no nos interesa quién esté porque simplemente vemos personas malvadas y perversas, pero no estamos mirando lo que Dios quiere que nosotros miremos. Y el Señor quiere que nosotros podamos mostrarlo. Sencillamente, nosotros perdonamos. Es por esa misericordia que hemos recibido. La venganza no va a cambiar absolutamente nada. Lo hecho, hecho está. Si tú te vengas, no quiere decir que lo que te hicieron vaya a desaparecer como por arte de magia. Simplemente va a quedar allí, en la historia. Pero el que te estás convirtiendo en algo malo eres tú. Yo recuerdo que una anécdota en donde un niño precisamente viviendo en un estado de zozobra le hizo una pregunta a su papá y le dijo lo siguiente: papá, si nosotros nos ponemos de acuerdo y eliminamos
a todos los malos, a todos los que nos han hecho daño, a todos los que se meten con nosotros, entonces ¿quiénes quedan? Y su papá muy sabiamente le dijo, hijo, quedan los asesinos. ¿Sabes? Tú te conviertes en lo que haces. Y el Señor quiere que tú tengas cuidado. Ojo con la raíz de amargura. Ojo que esto no vaya a estar dirigiendo tu vida. Ten cuidado con las decisiones que tomas con respecto a esas personas que evidentemente te han podido hacer daño. Pero tienes que entender que en un mundo tan imperfecto, lo más perfecto que podamos tener es que nos tropecemos. Pero debemos entender eso, comprensión. Para que tú puedas perdonar a las personas tienes que comprender. El Señor Jesucristo lo dijo claro al final en la cruz. Perdónalos, Padre mío, porque ellos no saben lo que hacen. Él sabía que nosotros nos hace falta entendimiento. Él sabía que nosotros somos imperfectos. Él sabía que en nosotros cabía cualquier cantidad de cosas terribles. Nosotros no podemos olvidar eso. Nosotros estamos en medio de un mundo con una cantidad de personas que tienen dificultades, personas que tienen problemas desde su infancia, personas que tienen traumas, una cantidad de cosas y son como son. Y no te estoy diciendo que yo estoy justificando eso. Lo malo siempre es malo. Pero tenemos que comprender, y cuando yo comprendo que esa persona no tiene algo diferente que dar, entonces debe allí aflorar la misericordia y la compasión con esa persona porque no puede ver más allá de lo que hace. En tercer lugar, tienes que recordar algo, que la amargura y el resentimiento indican que no confiamos nosotros en Dios. Realmente Jonás no confiaba en Dios. Él simplemente estaba diciendo, ¿cómo es posible que tú estés premiando a estas personas con la salvación? El juicio le pertenece al Señor. La palabra en Romanos, en el capítulo 12, versículo 19, dice lo siguiente. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 19, dice la palabra del Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto lo escribió Pablo, después que entendió que él había estado equivocado. Y creo que nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros nos dejamos llevar por esas emociones negativas, de odios, de muertes, de venganzas, simplemente vamos a estar en un círculo vicioso. A lo mejor nosotros nos vengamos de alguien y a su vez de nosotros se va a vengar alguien. Porque la palabra dice claramente que de todo lo que usted siembra, de todo lo que usted hace, asimismo usted va a recibir. Por eso que tenemos que confiar plenamente en Dios. Si alguien te ha hecho daño, si alguien te ha afectado negativamente, entonces encomienda tu causa al que juzga justamente. Y el que juzga justamente entonces verá la forma y la manera como resuelve el asunto, porque su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Yo daré el pago pertinente a aquellas personas que están heridas. Pero cuando nosotros nos movemos en nosotros mismos y queremos nosotros desquitarnos, lo que estamos diciendo es que no creo que Dios sea competente para hacer verdaderamente justicia. Esa tengo que hacerla yo por mi propia mano. Y ese es el gran problema. Yo quiero que tú entiendas lo siguiente. El Señor nos permite la legítima defensa. Que nosotros defendamos nuestra vida es perfecto. Lo que no nos permite es que nosotros hagamos justicia por nuestra propia mano. Allí es donde no hemos entendido. Y para poder entender todo esto tenemos que presentarnos delante del Señor. Él es el que nos puede dar ese toque especial que necesitamos cuando verdaderamente tú reconoces que dentro de ti se están moviendo este tipo de sentimientos. A ti te debe dar miedo. Te debe dar miedo que tú estés sintiendo todavía rabia y ira con cosas que te pasaron hace años. Es preocupante. Estás envenenado, estás envenenada. Es allí cuando tienes que presentarte delante del Señor
y decirle con honestidad lo que estás sintiendo. Que tú deseas que esos enemigos tuyos le pase lo peor, pero que tú sabes que ese pensamiento es inadecuado para un cristiano. Que tú quieres que el Señor te ayude a poder, ¿qué te digo?, desaguar, poder sacar de ti aquello que te está dañando. Por eso, en cuarto lugar, es algo importante. Tú, si eres cristiano, representas a Jesús. Y cuando nosotros representamos a Cristo, nosotros tenemos que ser ejemplo de perdón aquí en la tierra. Tú quieres saber si eres un verdadero cristiano. Creo que son los tips que debemos nosotros tener claramente en cuenta. Eres un verdadero cristiano cuando tú extiendes perdón a tus enemigos. Cuando tú extiendes perdón a los que te han hecho daño. Pero ojo, no se trata de perdonar de labios. No se trata de decirte perdono, pero todavía sigo con aquella maquinación dentro del corazón. Sino que cuando tú perdonas verdaderamente con el Espíritu de Dios en ti, tú vas a sentir paz y tranquilidad y vas a entender que esa persona merece más misericordia que venganza. Fíjate lo que pasó con Jonás. Jonás no fue un buen ejemplo de lo que Dios quería que fuera un profeta. Un hombre de Dios, un hombre extraído del pueblo de Dios, no fue un buen ejemplo. Él quiere que nosotros seamos buenos ejemplos de su gracia y buenos ejemplos de su perdón. Eso es lo que Él quiere de ti. Lo que tenemos que reconocer para concluir, mis hermanos, es lo siguiente. Es una raíz profunda. A veces no nos damos cuenta, pero nos está afectando. Y cada pensamiento que nos esté recordando situaciones que nos han pasado trágicas y dramáticas, van a hacer que estemos redundando en el mismo espíritu de amargura y va a provocar dolor, tristeza y va a hacernos aislarnos de los demás. Te quiero leer una última cita, por favor, que está en Mateo, capítulo 25, y creo que esto puede, digamos, coronar lo que te quiero decir. Dice la palabra en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amados, no se trata de que tú vayas a una iglesia, que portes una Biblia debajo del brazo, o que tengas faldas largas o cortas, o que te pongas corbata. Lo que interesa es que verdaderamente tú representes a Cristo en las calles. Y lo que Él quiere es que nosotros podamos entender que en una humanidad imperfecta lo que tenemos que aprender es precisamente el amor para que podamos perdonarnos unos a otros. Siempre van a haber situaciones, pero me interesa que tú entiendas esto. Todo lo que nosotros hagamos a las otras personas es como si estuviéramos haciéndoselas al Señor Jesucristo. Tal vez hoy nosotros nos sentimos despavoridos cuando pensamos en la crucifixión y tal vez pensamos horrible y decimos qué gente tan mala y esto, pero si tenemos la misma naturaleza, a lo mejor en aquel momento nosotros hubiésemos hecho lo mismo. La pregunta es, hoy, ¿puedo ser un buen ejemplo de lo que Dios quiere en las calles? ¿Puedo ser un buen ejemplo hacia las personas que están a mi alrededor? No te estoy diciendo que las personas sean buenas y que sean perfectas. Eres tú. ¿Qué es lo que estás representando de Cristo? ¿Estás representando el amor de Él? ¿Estás representando el perdón? Porque en eso es lo que tenemos nosotros que cavilar. Hay puntos ciegos. Y hay un punto ciego tan terrible como la amargura que puede hacernos a nosotros separarnos de Dios, deseando que las cosas sean a nuestra manera. Tengamos cuidado y pidámosle al Señor con honestidad que coloque en nosotros un corazón perdonador
llenos de su gracia y misericordia. Eso no nos va a convertir en personas bobas. Tal vez de pronto pensamos nos va a convertir en personas idiotas. No, eso nos convierte en personas que están por encima de las debilidades humanas. Padre bueno, gracias te doy. En tus manos encomendamos nuestra vida. Gracias por este día, por tu palabra, por hablarnos, Señor. Muchas veces hacemos tantas cosas sin darnos cuenta. Están allí. Las raíces de amargura no sabemos desde chicos, no sabemos qué nos ha pasado. Somos violentos y cuando reaccionamos con violencia, realmente lo hacemos porque hay como una especie de automático por algo que nos ha pasado. Y entonces quedamos en esa condición. Pero tú nos enseñas hoy, Señor, que tenemos que representarte dignamente, que no podemos llamarnos nosotros cristianos si no caminamos como Cristos, porque justamente cristiano quiere decir pequeño Cristo. Ayúdanos a ser como tú, Señor, a perdonar. Hoy te entregamos nuestras amarguras, hoy te entregamos nuestros odios, hoy te entregamos nuestros resentimientos. Hoy nos vaciamos, Señor, de toda carga, porque queremos ser liberados por ti. Ayúdanos, Señor, yo te entrego todas mis cargas, te entrego todos mis recuerdos y te entrego todo aquello que pueda estar afectando mi presente. Señor, porque quiero construir un camino contigo para poder tener el futuro que tú quieres que nosotros tengamos. Ahora te pido, por favor, que bendigas a mis hermanos, que los cuides, que los guardes, que puedan construir sueños y anhelos preciosos y que puedan llenarse, Señor, de tu corazón y que puedan perdonar y llenarse de misericordia, entendiendo que todos nos equivocamos, Señor, pero mayor es el perdón. Como dice tu palabra, aquel que más ha sido perdonado, ese más debe amar. Y nosotros, Señor, somos esos porque tú nos has perdonado todo y nosotros estamos en deuda de poder amar y perdonar a todos nuestros hermanos. En tus manos estamos y gracias te doy en Cristo Jesús por mis hermanos y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, amados. Que el Señor te continúe bendiciendo, te extiendo un abrazo y le pido al Rey de los Cielos que esta semana que comienza, que ya comience el último mes del año, el Señor te dé a ti bendición y gracia para que tú puedas tener una familia conforme el deseo de Dios. Bendiciones, hasta siempre, un abrazo, difunde esta predicación para la gloria de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.